días, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren bien. Bueno, el día de hoy me ha tocado dar el devocional, así que primero vamos a orar para pedirle la dirección a Dios. Entonces los invito a que puedan cerrar sus vistas para poder conversar un ratito con Él. Gracias Padre por un día más de vida. Gracias mi Dios por permitirme compartir tu palabra. Te pido, Padre, que me des dirección, que sea tú quien me guía el momento de hablar y el momento de dirigir una palabra. Sé tú quien habla a través de mí para que puedas llegar a los corazones de cada uno de mis hermanos, mi Dios. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. Los voy a invitar a que abran sus Biblias en San Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Entonces, Juan capítulo 15 tiene como título Jesús la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien. Una de las cosas que vemos, una palabra recurrente que vemos en estos versículos es la palabra permanecer. Y con esa palabra nos vamos a quedar. Permanecer, que queda un ratito aquí en nuestra mente, la palabra permanecer. Vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, Rosita. Rosita acaba de asistir a una reunión, acaba de escuchar una prédica y está ferviente con todo ese fuego que dice, sí, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, quiero cumplir el propósito que tú tienes para mi vida, quiero alabarte y quiero adorarte día con día y amén. Al día siguiente lo mismo, igual está con ese fuego, con ese gozo que dice, Dios, yo quiero hacer esto, quiero cumplir con tu propósito, y alabarte y adorarte y así. Al día siguiente, ya Rosita se levanta mucho más tarde, dice, ay, la carne dice, ay, me quiero quedar dormida, quiero dormir más. La carne le dice a Rosita, ya te levantaste tarde, ya bueno tus cosas, ya después oras, después lees la Biblia. Y ya hace todas sus cosas, llega la noche, ya tengo sueño, dice Rosita, y se va a dormir. Y no leyó la palabra, no oró, no tuvo su tiempo de comunión con Dios, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, hasta que un día se da cuenta y dice, ¿por qué no, por qué no siento a Dios? ¿Por qué no escucho a Dios? ¿Por qué Dios no responde a mis oraciones? Entonces, la respuesta que le podemos dar a Rosita es que no permaneció en la palabra. Porque dice el versículo 4 dice, permanecer en mí y yo en vosotros. Entonces, a veces, cuando nosotros sentimos que nos hemos alejado por algún momento y no sentimos la presencia de Dios, es porque no hemos permanecido en Él y porque no lo buscamos día con día, porque la batalla no es solamente un día o 2 días o cuando siento que debo de hacerlo. Es toda una vida y es todos los días, porque todos los días podemos caer en tentación, porque todos los días podemos equivocarnos. Entonces, no es de solo un día o de 2 días, es de toda una vida, porque es así, porque podemos caer en tentación.
Y porque la palabra de Dios nos manda que nosotros debemos permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Porque dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo y no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. A veces vivimos confiados en nosotros mismos, en que nosotros podemos hacerlo, y nosotros, y yo, y yo. Cosa que Dios dice que si no, no, en el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y a eso era lo que iba, que a veces nosotros vivimos confiados en nosotros mismos y que yo puedo hacerlo y que yo y que yo y que yo, cuando Dios nos dice que separados de Él nada podemos hacer. Entonces, a veces le damos prioridad a otras cosas en vez de la palabra de Dios y luego nos damos cuenta y decimos, ¿por qué no escucho la voz de Dios? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Porque no hemos permanecido en Él. Entonces, si es algo que nos esté pasando ahora en estos momentos, pues volvemos a la palabra de Dios y volvemos y reconocemos y volvemos arrepentidos a Dios y decimos que Dios no, tal vez no he estado orando, tal vez no he estado leyendo la Biblia, perdóname y ayúdame a tener más hambre y más sed de ti para buscarte de día y de noche, pero que no sea como una rutina, como algo que deba de hacer, sino porque en realidad lo necesitamos y como un acto de gratitud de su misericordia y de su bondad, porque verdaderamente lo necesitamos. Entonces, es algo muy importante el hecho de permanecer en la palabra y permanecer día con día. Por ejemplo, ¿no? Ya reconocí que me alejé, ya reconocí que cometí un error, ya reconocí, vuelvo a tener ese mismo enfoque que tenía a ese primer amor, como lo vimos hace unos días en un devocional, ¿no? Volvemos al primer amor, volvemos al primer enfoque que teníamos, a esa manera de cómo buscábamos a Dios y de cómo adorábamos para no estancarnos, como también escuchamos a unos devocionales atrás, para no tener ese estancamiento espiritual, para no estancarnos, sino para seguir y seguir buscando día con día a Él y a su palabra, ¿no? Por eso debemos permanecer. Y como promesa, Jesús nos dice en el versículo número 7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. A veces, no sé, como decía, a veces ponemos toda la confianza en nosotros, pero nosotros nos cansamos. Entonces, Jesús también nos dice, ¿no? Venid a mí todos los que están cansados, que yo los haré descansar. Tenemos muchos miedos, tenemos muchos temores, pero si vivimos confiados en Dios y le damos el control a Dios de nuestras vidas, pues debemos vivir confiados porque le hemos dado el control a Él. Pero eso es si es que nosotros permitimos que Él tenga el control de nuestras vidas, porque si nosotros hacemos nuestra voluntad, pues se hará nuestra voluntad. Pero si nosotros pedimos y hacemos la voluntad que Él nos pide y que Él quiere para nuestras vidas, entonces vivimos confiados en Él. Entonces, ¿qué tan importante es permanecer en Él para que Dios pueda permanecer en nosotros y buscarlo día con día, ¿no? Buscar día con día su palabra y tener una comunión con Él. Entonces, espero que esta palabra les haya podido servir para sus corazones y nada, que Dios los bendiga mucho.